progresivamente en las distintas clases de neuroanatomía, que son conceptos generales a recordar, es en relación a la sustancia blanca y sustancia gris. Recuerden que cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando de un conjunto de cuerpos de neuronas, y estos se encontrarán distribuidos en diferentes niveles de todo el sistema nervioso central. Como ya habíamos visto en la médula, la sustancia gris se ubica en el centro y la sustancia blanca en la parte periférica. Algo que es totalmente inverso cuando hablamos del cerebro y del cerebelo. En el caso del cerebro, la sustancia gris está ubicada periféricamente y la sustancia blanca en el centro. Lo mismo sucede en el caso del cerebelo. La corteza cerebelosa está constituida principalmente por sustancia gris y el centro del cerebelo tiene sustancia blanca. Asimismo, también se han comenzado a mencionar términos como, por ejemplo, ganglio nervioso, y hoy día vamos a hablar de núcleos nerviosos. Un ganglio nervioso es un conjunto de cuerpos de neurona ubicado en el sistema nervioso periférico. Y el ejemplo más representativo es el ganglio espinal ubicado en la raíz posterior del nervio raquídeo, que ya lo vimos justo con la médula espinal. Y a partir de hoy vamos a mencionar los núcleos nerviosos, que es el conjunto de cuerpos de neurona en el sistema nervioso central. Y los núcleos de los cuales vamos a hablar el día de hoy son los núcleos de los pares craneales, específicamente de los 10 últimos pares craneales. Obviamente aquí estamos sacando de la lista al primero y al segundo, al nervio olfatorio, el primer par craneal, y el segundo, que son los nervios ópticos, ya que precisamente el tronco cerebral es el punto de origen de los 10 últimos pares craneales. Para finalizar, recuerden que a través del tronco cerebral y también a través de la médula espinal, los axones van a pasar en paquetes, en fascículos, que se le llaman haces, tractos o fascículos, los cuales tienen trayectos ascendentes y descendentes. Si son ascendentes, son sensitivos, si son descendentes, son motores. Entonces comenzamos con lo que es el tronco encefálico. Recuerda que el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y tronco cerebral. A todo eso se llama encéfalo. Por tanto, el tronco cerebral es parte de ese encéfalo, ubicado en el tercio anterior de la fosa craneal posterior, justo por delante del cerebelo. Tanto el tronco encefálico como el cerebelo se ubican por debajo de un pliegue de tula madre llamado tienda del cerebelo o tentorio, el cual divide tronco cerebral y cerebelo por debajo del lóbulo occipital y cerebro por arriba. El tronco encefálico está formado por 3 porciones: una porción superior llamada mesencéfalo, una porción media denominada protuberancia y una parte distal denominado bulbo raquídeo o médula oblonga. Son las 3 partes que tiene esta parte general que tiene el tronco encefálico. Si es que vemos las estructuras ubicadas en el interior del tronco encefálico, verán ustedes gran cantidad de sustancia blanca, pero dentro de ella vamos a encontrar diferentes tipos de núcleos, es decir, sustancia gris, cuerpos de neurona del sistema nervioso central. Y todos estos núcleos que podemos ver aquí son los núcleos de los pares craneales, específicamente de los 10 últimos pares craneales. Nuevamente, aquí no estamos contando al primer par craneal nervio olfatorio y al segundo par craneal, que son los nervios ópticos. De allí, todos los demás sí tienen núcleos y todos estos núcleos estarán ubicados tanto en mesencéfalo, protuberancia o bulbo raquídeo, agrupados en distintos niveles. Como ya mencionamos, la sustancia gris del tronco encefálico estará en sentido ascendente y descendente, formando tractos, haces o fascículos. Recuerden que estos núcleos a los cuales hacemos referencias son núcleos nerviosos. Como hablamos hace un momento, el origen de los nervios craneales se ubica en el tronco encefálico. En la literatura se mencionan 2 tipos de orígenes de los nervios craneales. En primer lugar, los orígenes reales. Cuando hablamos de origen real de algún nervio craneal, nos referimos a estos núcleos. Por ejemplo, en el caso del trigémino, el trigémino tiene 4 núcleos, 3 sensitivos, mesencefálico, principal y espinal del quinto, y adicionalmente un núcleo motor, el núcleo motor del quinto. Esos 4 núcleos son el origen real del trigémino. Y así cada uno de los nervios craneales, desde el tercero al 12. Pero cada nervio craneal también tiene un origen aparente. El origen aparente es el surco, espacio, hendidura, relieve, por donde el nervio emerge del tronco cerebral. Por tanto, lo que nos está mostrando la imagen en este momento son los orígenes reales de esos nervios craneales.
Adicionalmente a los núcleos de los nervios craneales, desde el 3 al 12, ¿qué más encontramos? Al núcleo rojo, la sustancia negra o locus niger, los núcleos pontinos y los núcleos olivales también estarán ubicados dentro del tronco encefálico, claro está, con niveles específicos. Aparte de todos estos núcleos y haces, también encontraremos la formación reticular, la cual está asociada con centros vitales, como son el centro cardíaco, respiratorio y vasomotor, fundamentales para la vida de cada uno de nuestros pacientes. Ahora sí, pasamos y vemos acá lo que es la vista anterior del tronco encefálico. Si queremos hacer el estudio del tronco cerebral, lo vamos a ubicar en dos regiones, una vista anterior y una vista posterior. Y es lo mismo que vamos a revisar hoy en la práctica. La vista anterior del tronco encefálico me permite ubicar las tres partes. Mesencéfalo en la parte superior, protuberancia en la parte media, bulbo raquídeo en la parte distal. Cada una de estas zonas divididos por dos surcos. En primer lugar, entre mesencéfalo y protuberancia, un surco, el surco pontomesencefálico. Entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, otro surco, llamado el surco bulbo-protuberancia. Son los dos surcos que me permiten dividir la cara anterior del tronco encefálico en tres: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. ¿De a dónde se extiende el tronco encefálico? Por arriba llega hasta la cintilla óptica y por debajo llega hasta el agujero magno. Esos son los niveles que me van a delimitar el tronco encefálico. De la cintilla óptica para arriba es el cerebro. Del agujero magno para abajo, médula espinal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la imagen que debo ver. Claro está que ustedes, si pueden ver la imagen aquí, tienen un montón de cosas. Y vamos a irlas revisando progresivamente. Y para eso tenemos este esquema. Me gustaría que lo revisen directamente, ya que esto lo van a poder encontrar en cualquier libro. Y esto es lo que tenemos que reconocer en la práctica. Y aquí lo estamos poniendo paso por paso. En primer lugar están nuestros niveles. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Inclusive resaltados están con colores. Si pasamos al mesencéfalo, el mesencéfalo se caracteriza en su cara anterior de tener dos formaciones de sustancia blanca, una a la derecha, otra a la izquierda. ¿Cómo se llama? Pedúnculo cerebral. Quizá en alguna otra literatura lo encuentre con el nombre de pie del mesencéfalo. ¿Qué cosa es? Es una estructura de sustancia blanca que conecta el tronco cerebral con el cerebro. Este pedúnculo cerebral, o pie del mesencéfalo, derecho e izquierdo, permite el pasaje de haces que van desde la corteza hacia el tronco cerebral y posteriormente se irán a la médula espinal, las fibras córtico-pónticas y córtico-nucleares, como lo vamos a ver más adelante. Vean ustedes, entre pedúnculo cerebral derecho y pedúnculo cerebral izquierdo hay un espacio. Ese espacio se llama fosa interpeduncular. En el fondo de la fosa interpeduncular encuentro múltiples agujeros. Esos agujeros reciben el nombre de espacio o sustancia perforada posterior, la cual, como su nombre lo indica, está perforada por vasos sanguíneos, que son los que nutren esta zona. Pero ¿cuál es lo más relevante de todo este elemento que acabamos de describir del mesencéfalo? Es que a la altura de la fosa interpeduncular, por ahí veo el origen aparente del primer par craneal que nace del tronco encefálico. ¿Cuál es? Tercero. ¿Cómo se llama? Oculomotor. Entonces, si no dice cuál es el origen aparente del tercer par craneal, fosa interpeduncular, ubicado en la cara anterior del mesencéfalo. Es decir, estas cuatro cositas que vemos ahí: P del mesencéfalo, fosa interpeduncular, sustancia perforada posterior y tercer par, es lo que debo identificar hoy en la práctica en el mesencéfalo en su cara anterior. Pasamos a la protuberancia, mucho más grande, mucho más voluminosa, y se caracteriza por tener un surco en el medio. Se llama surco basilar. Y se le llama así porque ahí está ubicada la arteria basilar. En algunos libros lo encuentra como tronco basilar, la cual se forma por la unión de las dos arterias vertebrales. Vertebral derecha con vertebral izquierda se unen y forman un tronco común. Eso se llama arteria basilar, la cual se ubica en el surco. Este surco divide la cara anterior de la protuberancia en dos partes, una de la parte derecha y una parte izquierda, que se llaman rodetes protuberanciales. Es lo característico de esta zona. En la parte más externa de cada rodete protuberancial vamos a ver el punto que conecta la protuberancia con el cerebelo. Esto se llama pedúnculo cerebroso. Adicionalmente a todo ello que ya encontramos en la protuberancia, debemos ubicar el par craneal quizá más importante que nace de esta protuberancia. ¿Cuál es? El trigémino. Y recuerden que el trigémino, cuando nace
de forma aparente de los rodetes protuberanciales lo hace dividido en dos raíces, una raíz motora y una raíz sensitiva. No es que haya salido mal el dibujo, cuando se pone la raíz sensitiva es notablemente más grande que la raíz motora. ¿Con esto qué queremos decir? Que el trigémino es predominantemente sensitivo. La única rama que tiene fibras motoras es el quinto 3, y vean, es una ramita sumamente delgada. Las dos van a formar el trigémino. Claro está de que la raíz sensitiva es la que va a formar el ganglio semilunar, ganglio de Gasser, de ahí quinto 1, quinto 2 y quinto 3, y la raíz motora solo se une al quinto 3. Todos estos elementos hay que identificar, hay que buscar en la cara anterior de la protuberancia. Pasamos ahora a la cara anterior del bulbo raquídeo. Lo primero que ubico es un surco que divide el bulbo raquídeo en dos mitades, derecha e izquierda, se llama surco medio anterior o fisura media anterior, la cual se extiende por arriba desde el agujero ciego a nivel del surco bulbo protuberancial y hacia abajo se extiende hasta la decusación piramidal. Recuerden ustedes que la vía piramidal transita por las pirámides vulvares, las cuales a la altura del agujero magno se van a entrecruzar, van a pasar hacia el lado contralateral. Ese punto en el cual desaparece la fisura media anterior, eso se llama decusación piramidal. ¿Qué otro surco más podemos ubicar en la cara anterior del bulbo raquídeo? El surco anterolateral, que también lo podemos encontrar con el nombre de preolivar. ¿Qué otro surco más encontramos? El surco posterolateral o retroolivar. Y luego vamos a ver las elevaciones dentro de esta cara anterior del bulbo. Entre la fisura media anterior y el surco preolivar encontramos las pirámides vulvares, que son elevaciones de sustancia blanca que contienen la vía piramidal, que contienen la vía córtico-espinal, que a nivel de la decusación piramidal el 90% de sus fibras cruzan la línea media y se van al lado opuesto. ¿Cuántas pirámides encontramos? Dos, derecha e izquierda. Entre el surco anterolateral o preolivar y el surco posterolateral o retroolivar encontramos una formación ovoidea llamada oliva vulvar, la cual, como ven, claramente está delimitada por un surco preolivar y un surco retroolivar. Entonces, miren, todas estas elevaciones son las que encontramos en el bulbo. Ahora comenzamos a ubicar nuestros nervios craneales. En primer lugar, ubicamos el surco bulbo protuberancial. A la altura de las pirámides encuentro la emergencia o el origen aparente del 6. Si me dicen origen aparente del sexto, allá surco bulbo protuberancial a la altura de las pirámides. Ahí emerge el sexto. Vamos. Mismo surco bulbo protuberancial, pero a la altura de la oliva, encontramos la emergencia del 7, nervio facial, séptimo dis, nervio intermediario, y más lateralmente el 8, vestíbulo coclear. Todos ellos nacen en el surco bulbo protuberancial, pero por encima de la oliva, algunos le llaman fosita lateral del bulbo o fosita supraolivar, también le llaman de esa manera. Pero estos son los orígenes aparentes. Nos vamos a la cara anterior del bulbo y aquí ubicamos al surco pre y retroolivar, o posterolateral o anterolateral. ¿Qué emergen de estos nervios? ¿O qué de estos surcos? En el surco posterolateral o retroolivar tenemos la emergencia en primer lugar de 9, glosofaringeo. Por debajo, nervio vago y la raíz vulvar del nervio espinal, porque el nervio espinal o accesorio, par craneal 11, tiene dos raíces, una raíz vulvar que nace del surco retroolivar y una raíz espinal que viene desde la médula. Las dos se van a unir y forman el nervio 11 o también llamado nervio accesorio. ¿De acuerdo? Todo esto ¿de dónde nace? Del surco retroolivar o posterolateral. ¿Qué surco me queda? El anterolateral o preolivar. ¿Qué par craneal me falta? El 12. Par craneal número 12, nervio hipogloso, tiene su origen aparente a nivel del surco preolivar o anterolateral. Ahora sí, miren ustedes la figura. Hace un momento dijimos que los pares craneales, los 12, de ellos solo los 10 últimos nacen del tronco cerebral. Excepción, óptico y olfatorio, que no nacen del tronco cerebral. Pero miren ahora la figura. ¿Cuál es el único nervio que hasta ahora no ha sido mencionado? El cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto par craneal patético troclear nace de la cara posterior
Misma figura, con la misma lista de descripciones que hoy día tenemos que revisar. Pero, así como hemos visto en la cara anterior, ahora pasamos a la cara posterior. Esta cara posterior del tronco cerebral está conectada al cerebelo. Y es aquí que nosotros vamos a encontrar en primer lugar, a nivel del mesencéfalo, la cara posterior del mesencéfalo, 4 elevaciones. Las 2 primeras se llaman colículos superiores. Algunos le dicen también tubérculos cuadrigéminos superiores, los cuales están asociados con la vía visual. Por debajo de ellas estarán los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, los cuales están asociados con la vía auditiva. Entre los 4, un surco que tiene forma de cruz, surco cruciforme que precisamente delimita estas 4 eminencias de la cara posterior del mesencéfalo. Cada uno de estos colículos se van a conectar con el diencéfalo a través de los llamados brazos conjuntivales o brazos de los colículos superior e inferior. En el caso del colículo superior, este se conecta con el cuerpo geniculado lateral, que también está asociado con la vía visual. En el caso de los colículos inferiores, se conectan con los cuerpos geniculados mediales, que están asociados también con la vía auditiva. Como ven, todo esto está completamente interrelacionado. Todo ello voy a ver en la cara posterior del mesencéfalo. Claro está, de que los cuerpos geniculados, que acá lo hemos graficado para poder explicar para qué sirven estos brazos conjuntivales, los cuerpos geniculados no pertenecen al mesencéfalo, sino pertenecen al diencéfalo, específicamente al metatálamo, tema que van a desarrollar el día jueves. Todo esto entonces visualizamos en la cara posterior del mesencéfalo. Aquí están los pedúnculos cerebrales, los mismos que vimos por delante, acá tenemos su lista por detrás. Y en la superficie posterior de la protuberancia pulvorraquídeo y entre el cerebelo van a formar este espacio denominado cuarto ventrículo o fosa romboidea, la cual está delimitada hacia arriba por los pedúnculos cerebelosos superiores. Recuerden que el término pedúnculo cerebral conecta el tronco cerebral con el cerebro por arriba. Pedúnculo cerebeloso conecta el tronco cerebral por delante con el cerebelo que está por detrás. ¿Cuántos pedúnculos cerebelosos existen? 3 por cada lado. Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior, obviamente derecho e izquierdo. Aquí están los 2 pedúnculos cerebelosos superiores, los cuales entre su vértice vamos a encontrar una membrana de sustancia blanca llamada velo medular superior, que cubre el ángulo superior de este cuarto ventrículo. Este velo medular superior tiene un pliegue que se llama el frenillo del velo medular superior, y en una literatura antigua le llamaban frenillo de la válvula de Bussens. ¿Cuál es la importancia de ello? A la derecha e izquierda de este frenillo de la válvula de Bussens tenemos la emergencia del último par craneal que nos faltaba. A esa altura está el origen aparente del par craneal número 4, patético otorrino. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la referencia a tener en cuenta cuando visualizamos la superficie posterior del mesencéfalo y el ángulo superior del cuarto ventrículo, que como lo vemos tiene forma de rombo. Seguimos delimitando nuestro cuarto ventrículo. Hacia abajo estará delimitado por el surco medio posterior, a la derecha y a la izquierda del mismo fascículo gracilis, los cuales se continúan a partir de la médula espinal. Este fascículo gracilis asciende y presenta una dilatación llamada tubérculo grácil o tubérculo gracilis, el cual delimita el ángulo inferior del cuarto ventrículo. Por fuera de ella encontramos el fascículo cuneiforme, también ubicado en el cordón posterior de la médula espinal, y que a nivel del borde inferior del cuarto ventrículo forma el tubérculo cuneiforme. Adicionalmente a esto, tenemos que agregar al pedúnculo cerebeloso inferior y al pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, de esa manera, con todos estos límites, tenemos el cuarto ventrículo. ¿Cuáles son? Por arriba, los pedúnculos cerebelosos superiores, a la mitad, pedúnculos cerebelosos medios, por abajo, pedúnculos cerebelosos inferiores, los tubérculos cuneiformes y los tubérculos gracilis. Todo eso delimita el rombo denominado cuarto ventrículo. Y eso es lo que tenemos que ver también en la práctica. Claro está, esto de manera general. Nuevamente, aquí está
nuestra superficie posterior del tronco cerebral. Aquí están los colículos, aquí está la válvula ovulomedular superior, el frenillo de la válvula de Bussard y lo que es el cuarto par craneal patético o tronclear. Los límites de la fosa romboidea, los pedúnculos cerebelosos y los velos medulares. Pero de esta superficie posterior del tronco cerebral no solo me interesan los límites del cuarto ventrículo, sino me interesa saber qué cosa hay dentro de ese cuarto ventrículo, que eso sí es un poquito más complejo. Debería que lo vean directamente acá para después reconocer las distintas imágenes que ustedes pueden encontrar en Atlas Bibliociencias. Aquí está nuevamente nuestro suelo del cuarto ventrículo llamado fosa romboidea, sus límites, como ya dijimos, por arriba, pedúnculos cerebelosos superiores. Por abajo, tubérculo gracilis, tubérculo cuneiforme, pedúnculo cerebeloso inferior y los pedúnculos cerebelosos medios a los costados. Estos son los límites del cuarto ventrículo. Ahora vamos a ver qué hay dentro. En primer lugar, un surco que divide el cuarto ventrículo en dos mitades, una derecha y una izquierda. Ese surco se llama el surco medio posterior, el cual por arriba va desde el acueducto de Silvio y por abajo se va hasta el conducto del epédimo o conducto central de la médula. Asimismo, este cuarto ventrículo presenta fibras de sustancia blanca que van desde la línea media y que dividen el cuarto ventrículo en dos partes, en un triángulo superior o protuberancial y un triángulo inferior o vulvar. Acá le hemos colocado con líneas de color verde, se llaman estrías medulares. Igualmente les llamaban también estrías acústicas. Como ven, dividen al rombo del cuarto ventrículo en dos partes, un triángulo superior protuberancial y un triángulo inferior o vulvar. Paralelo al surco medio posterior encontramos dos surcos de forma semilunar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Se llama surco limitante, el cual, como su nombre lo indica, va a delimitar espacios dentro del cuarto ventrículo. Un espacio medial a él y otro lateral a él. Este surco limitante se extiende por arriba hacia una depresión de forma triangular llamada fovea superior. La importancia de la fovea superior es que en la profundidad del mismo yo encuentro el núcleo motor del trigémino, el cual da inervación a los músculos masticadores, como ya lo habíamos visto en la clase de fosas laterales de la cabeza. Por encima de esta fovea superior se encuentra una formación grisácea azulada que recibe el nombre de locus coeruleus, el cual sus neuronas se encargan o es el principal aporte de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, el cual está relacionado con sueño-vigilia, pánico, miedo, dolor dentro del tronco cerebral. Medial ahí o entre el surco limitante y el surco medio posterior, tanto a la derecha como a la izquierda, encontramos la evidencia medial. Y por debajo, dos formaciones ovoideas a la altura de las foveas superiores, llamados colículo facial, o también eminencia teres. Recordad que el término teres significa redondo. Es una formación redondeada, ubicada a la derecha e izquierda del surco medio posterior. Si bien aquí no se puede apreciar cuál es su formación real, cuando veamos las imágenes de los cortes a nivel del tronco encefálico, vamos a poder ver que esto se produce ya que las fibras del nervio facial rodean al núcleo del sexto y esto genera esta elevación llamada colículo facial o eminencia teres. Como ustedes ven, se localiza entre el surco medio posterior y el surco limitante a la altura de las foveas superior e inferior. Por fuera del surco limitante y muy cercano a los ángulos laterales de este cuarto ventrículo encontramos el área vestibular, cuyo otro nombre es el ala blanca externa, lugar donde se encuentran los núcleos cocleares y vestibulares que forman el par craneal número 8, vestíbulo coclear antiguamente llamado audículo. Nos vamos hacia la parte inferior. El surco limitante se extiende hacia abajo hasta una depresión también triangular llamada fovea inferior. Medial a ella encontramos el trígono del hipogloso o ala blanca interna, lugar donde se encuentra ubicado el núcleo del par craneal número 12. Por fuera de ella encontramos el trígono del vago, o simplemente llamado ala gris, lugar donde se encuentra el núcleo del par craneal número 10, el núcleo dorsal del vago, para ser más exactos. Y por debajo de ella se encuentra el área postrema, la cual es un área relacionada con
la posibilidad de desarrollar emesis, es decir, centro del vómito, por así decirlo, dentro del tronco cerebral y dentro del cuarto ventrículo. El ángulo inferior de este cuarto ventrículo está rodeado por sustancia blanca, que son las ténias, y en cuyo vértice forman un pliegue denominado el óptex. Todas estas estructuras son las que nosotros podemos visualizar en la fosa romboidea o suelo del cuarto ventrículo, también visualizables en cada una de las prácticas, y aquí lo tenemos en la imagen del Netter y todos los elementos que debemos buscar hoy en las prácticas en la superficie posterior del tronco cerebral. Dentro del tronco cerebral encontramos sustancia blanca que se encuentra casi en todo el espesor, y en el centro sustancia gris, que son los núcleos de los pares craneales. Esta imagen que podemos ver aquí corresponde a un corte transversal en el mesencéfalo, y en el mesencéfalo se pueden obtener dos cortes, uno a la altura de los colículos superiores y otro a la altura de los colículos inferiores. La imagen nos muestra este corte. Lo que está en la parte inferior corresponde a la parte anterior y aquí la porción posterior. Elemento a tener en cuenta, sustancia negra. Esta sustancia negra divide un corte de mesencéfalo en dos partes. Todo lo que se encuentra por delante de ella se llama pie del mesencéfalo o pedúnculo cerebral. Todo lo que se encuentra por detrás se denomina calota. ¿Cuál es el elemento que divide? La sustancia negra. Recuerden que esta sustancia negra tiene neuronas que se encargan de producir dopamina, la cual está relacionada o está conectada con los núcleos o ganglios basales en el control del movimiento, específicamente con el control de los movimientos involuntarios. Y también las diferentes vías que conectan esta sustancia negra con los núcleos basales, ya van a poder ver el día jueves que tiene la clase teórica de este tema. Por detrás de la sustancia negra encontramos la calota mesencefálica. Inmediatamente por detrás de la sustancia negra ubicamos a los núcleos rojos, los cuales se encargan de regular el tono muscular. Por detrás de ella encontramos el acueducto de Silvio con la sustancia gris periacueductal, y a la altura de los colículos superiores los núcleos del colículo superior derecho e izquierdo. Todos estos elementos podemos visualizar en un corte a nivel del mesencéfalo a la altura de los colículos superiores. ¿Qué más ubicamos aquí? Los núcleos del tercer par craneal, los cuales emergen a través de la fosa interpeduncular, y aquí, como ustedes pueden apreciar, la salida, el origen aparente del óculo motor. Pasamos ahora a lo que es un corte de mesencéfalo a la altura de los colículos inferiores. Nuevamente veo la sustancia gris, todo lo que está ubicado por delante es el pedúnculo cerebral, todo lo que está ubicado por detrás es la calota. ¿Qué identificamos a este nivel? Encontramos los núcleos sensitivos del nervio trigémino, encontramos el acueducto de Silvio, la sustancia gris periacueductal, encontramos los núcleos del par craneal número 4, los núcleos de los colículos inferiores, y aquí vean una diferencia significativa. Núcleo del tercero y tercer par craneal. Como ustedes pueden apreciar ahí, cada núcleo da origen a su respectivo tercer par, derecho e izquierdo. Pero antes de su emergencia, siguen por su mismo lado. El núcleo del óculo motor derecho formará el tercer par craneal del lado derecho. Miren ustedes la diferencia con respecto al catetismo. Aquí están los núcleos del cuarto par. Cuando este emerge, previo a la emergencia por el frenillo de la válvula nerviosa, se decusa. Hacen un entrecruzamiento previo a su emergencia. Este es un corte a nivel de la porción superior de la protuberancia, donde nosotros encontramos los núcleos pontinos, encontramos el núcleo motor del quinto, encontramos los núcleos sensitivos del quinto, que van a dar origen a las raíces motoras y sensitivas del par craneal número 5. Miremos esta figura, y aquí vamos a encontrar la explicación de la eminencia teres o del colículo facial. Esto es anterior, acá está el surco basilar, estos son los rodetes protuberanciales, y aquí tenemos la eminencia teres o colículo facial de cada lado. Lo que se aprecia en color rojo es el núcleo del par craneal número 6, abducens, el cual cuando emerge se dirige directamente hacia la cara anterior para salir por el surco bulboprotuberancial. Lo que está aquí en color celeste es el núcleo motor del céfiro, del nervio facial, el que se encarga de inervar la musculatura de la cara.
Si ustedes miran la figura, lo más lógico que sería que las fibras del nervio facial se vayan directamente hacia adelante. Pero miren qué cosa hizo la fibra del nervio facial. Se le ocurrió regresar, dar una vuelta y luego recién salir. Esa vuelta que dan y que rodean el núcleo del sexto, es en la rodilla de las fibras del nervio facial que dan la formación de la eminencia teres. Es decir, si yo veo la eminencia teres y nos dicen, ¿qué cosa es esto? Ya es la elevación producida por la rodilla que hacen las fibras del nervio facial al núcleo del sexto paracráneo. Eso es la eminencia teres. Aquí tenemos un corte a nivel de bulbo raquídeo. Vean ustedes, aquí están las dos pirámides vulvares, pirámide del lado derecho, pirámide del lado izquierdo. Por fuera está la oliva vulvar y el núcleo olivar inferior ubicado dentro de esa oliva vulvar. Aquí nuevamente, aquí están las pirámides derecha e izquierda, el núcleo olivar inferior, y aquí está la decusación de las fibras sensitivas que darán origen al fascículo del menisco medial. Y esta última es el punto donde se están cruzando las fibras de las pirámides derecha e izquierda para formar la decusación piramidal. Dentro del tronco cerebral también nosotros podemos ubicar los núcleos de los pares craneales agrupados a través de estas columnas. Columna somatomotora, somatosensitiva, visceromotora, viscerosensitiva, cada una de ellas asociadas con un respectivo par craneal y con una función también determinada. Comenzamos por la primera columna, columna somatomotora, la cual tiene dos subdivisiones: eferente somático general y eferente somático especial. Eferente somático especial no tiene núcleos, pero el eferente somático general sí tiene núcleos que son para nervios craneales puramente motores. ¿Cuáles son? Oculomotor, para los músculos extrínsecos del globo ocular; patético, para el músculo oblicuo mayor; sexto, para el músculo recto lateral; y el 12 para la musculatura de la lengua específicamente, como es la función del nervio hipoglósico. En el caso de la columna somatosensitiva, esta tiene dos subdivisiones: aferente somático general, aferente somático especial. Aferente somático general, recuerden el término aferente, que quiere decir es la información que yo capto y la llevo hasta un centro nervioso. Eferente es lo que se origina en un centro nervioso y se va hasta una musculatura para generar algún movimiento o alguna acción específica. Aferente somático general, los núcleos sensitivos del trigémino: mesencefálico, principal y espinal del quinto. Y en el caso del aferente somático especial, son los núcleos vestibulares y cocleares que forman el par craneal número 8. Pasamos a la columna visceromotora, y aquí dos subdivisiones: eferente visceral general y eferente visceral especial. Eferente visceral general, núcleos parasimpáticos, como son núcleo parasimpático de Enger y Westphal asociado al tercer par craneal. Pregunta, ¿este núcleo de qué se encarga? El parasimpático de Enger y Westphal, cuyas fibras pasan por el tercero, son los que se encargan de dar la inervación a la musculatura que está en el iris, específicamente al músculo esfínter de la pupila, y con eso se produce la miosis. Núcleo salivar superior. Ese núcleo salivar superior inerva ¿a quién? Glándula lagrimal, glándulas de las fosas nasales, glándula sublingual y glándula submaxilar para producir secreción. Núcleo salivar inferior, ¿a quién se encarga de inervar? Glándula parótida, para dar inervación a esta glándula y produzca saliva. Núcleo dorsal del vago, para dar inervación a las glándulas y musculaturas del tracto gastrointestinal para producir movimiento. Todos ellos núcleos parasimpáticos que van a través de las fibras de esos nervios. Finalmente, el eferente visceral especial, núcleo motor del quinto, para los músculos masticadores; núcleo motor del séptimo, para los músculos de la mímica o expresión facial; y el núcleo ambiguo para la musculatura orofaringea, que viaja a través del 9, 10 y 11. Luego tenemos la columna viscerosensitiva, aferente visceral general, que es la porción inferior o cardiorrespiratoria del núcleo del fascículo solitario, los cuales van a través del 9 y el 10. Y en el caso del aferente visceral especial, es la porción superior o gustativa del fascículo solitario también, el cual es inervado por el séptimo bis para los 2/3 anteriores de la lengua, y también la porción gustativa del par craneal número 9 para el tercio posterior de la lengua.
es decir, núcleos enteramente gustativos. Mencionamos adicionalmente que en el tronco cerebral está la formación reticular, la cual está conectada con centros de la corteza cerebral y estos a su vez con elementos subcorticales como el cerebelo y la médula, están a su vez asociados con el mantenimiento del ciclo sueño-vigilia, nivel de conciencia y los estados de alerta. Son dos componentes fundamentales que van a formar este sistema reticular, como el sistema reticular activador ascendente y el sistema reticular descendente, de los cuales el último es fundamental, ya que tiene el centro respiratorio, centro cardíaco y centro vasomotor. Pasamos ahora al segundo tema del día de hoy, que es el cerebelo, que, si lo queremos relacionar a cuál es su definición, es el cerebro chiquito, por eso el nombre, cerebro pequeño. El cerebelo también es parte del encéfalo, que está ubicado por debajo de la tienda del cerebelo y está ubicado por detrás del tronco cerebral. Esa es su ubicación anatómica. Si lo comparamos con el cerebro, representa 1/8 de todo el volumen del cerebro. Representa 1/10 del peso del cerebro. El cerebro pesa entre 1200 a 1500 gramos. El cerebelo, 140 a 150 gramos en promedio. Y tiene la mitad del número de neuronas que tiene todo el cerebro. Como ya mencionamos, su ubicación infratentorial por detrás del tronco cerebral a nivel de la fosa craneal posterior, apoyado en las fosas cerebelosas de la porción escamosa del hueso occipital. El cerebelo, si lo vemos desde arriba, está formado por dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, unidos por una porción central, que se denomina dermis. Dermis significa gusano, precisamente la forma de esta porción central del cerebelo es lo que le da la denominación. ¿Qué más debemos ver? El cerebelo está conectado con el tronco cerebral por delante a través de 3 puentes: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. De esta manera están conectados al mesencéfalo, a la protuberancia y el bulbo raquídeo. Claro está, de manera bilateral. Son 2 pedúnculos cerebelosos superiores, 2 medios y 2 inferiores. De hecho, cada vez que escuchamos el término cerebelo, siempre se nos viene a la mente su función quizá más conocida, que es la función de mantener el equilibrio. Pero, como vamos a ver más adelante, no es la única que tiene el cerebro, sino también regulación del tono muscular y también está relacionado con la coordinación de funciones motoras. Es decir, no solo es equilibrio. Si vemos el cerebelo, los 2 hemisferios unidos con el dermis en la parte central, esta presenta 3 caras, una cara superior, una cara anterior y una cara inferior. La cara superior habitualmente es aplanada y está en contacto con la tienda del cerebelo y esta a su vez la separa del lóbulo occipital del cerebro que está por arriba. La cara inferior es más o menos convexa, presentando una escotadura central que divide los 2 hemisferios que se llama vallécula cerebelosa. Y en la profundidad de esa vallécula, vean ustedes, encontramos la porción central del cerebelo llamada dermis. La superficie anterior del cerebelo solo se puede ver si es que hemos desconectado el tronco cerebral por un lado del cerebelo por detrás. Y vamos a ver en esa superficie los 3 pedúnculos: pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior, de cada lado. Y entre los dos, entre tronco y cerebelo, un espacio por donde circula y donde se produce líquido cefalorraquídeo que se llama cuarto ventrículo. Si nosotros hacemos un corte de cerebelo, y esto es algo que vamos a ver de manera repetitiva en el sistema nervioso, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris del cerebelo la vamos a encontrar en 2 niveles: la corteza cerebral, que es la parte más periférica, y en la parte central los núcleos internos del cerebelo. Y entremezclado entre todo ello encontramos la sustancia blanca. Nuevamente la misma definición: sustancia gris, cuerpos de neurona que no tienen mielina; sustancia blanca, haces, tractos, fascículos que tienen mielina, que son los axones de las distintas neuronas que circulan o que transitan a estos niveles. Aquí nosotros podemos ver nuevamente el cerebelo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de verlo hoy en la práctica, van a ver que su superficie tiene un montón de pliegues. Esos pliegues están distribuidos o clasificados de esta manera: surcos mayores o cisuras y surcos menores o surcos simplemente o a secas.
Los surcos mayores, cisuras o fisuras, que también es otra forma de llamarlo, pero lo pueden encontrar en la literatura, dividen al cerebelo en lóbulos. En cambio, los surcos menores los dividen en pliegues pequeños que se llaman folias. Si nosotros vemos aquí el cerebelo, por favor, vean esta revisión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la subdivisión que tiene el cerebelo. Nuevamente, ¿cuáles son las partes laterales del cerebelo? Los hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Cómo se llama la parte central del cerebelo? Vermis. Cada uno de estos elementos, el vermis en la parte central, se va a corresponder o se va a correlacionar con un elemento específico del hemisferio. Y eso es lo que vamos a ver en esta imagen. En primer lugar, ahí está, miren, cerebelo, acá está el hemisferio, tanto derecho como izquierdo, y el centro es el vermis. En primer lugar, ¿cuál es el primer segmento que tiene el vermis? Se llama língula, que está justo inmediatamente por detrás del velo medular superior. Y se llama língula. Precisamente la língula es el único elemento del cerebelo que no se corresponde con nada en el hemisferio. Después, todos los demás elementos del vermis sí se conectan con una parte específica del cerebelo. Língula con nada, está solo. En segundo lugar, vemos al lobulillo central, justo por detrás de la língula. Y el lobulillo central sí tiene una correspondencia con el hemisferio derecho e izquierdo. ¿Cómo se llama? Alas del lobulillo central. Esa es su correspondencia con el hemisferio. Seguimos. Culmen. Se le llama culmen porque al día de ayer hemos hecho secciones sagitales del cerebelo. El cerebelo lo partió en dos partes. Y cuando ustedes lo ponen en posición anatómica, esta parte del cerebelo es la parte más alta del cerebelo en esa posición. Por eso viene el nombre de culmen, de cúspide o de elevación. El culmen se conecta con el hemisferio, ¿con quién? Con los lobulillos cuadriláteros anteriores, tanto para el hemisferio derecho como para el hemisferio izquierdo. Vean ustedes hasta ahora todo lo que hemos mencionado. Língula que va solito, lobulillo central que va con las alas del lobulillo central, culmen que va con los lobulillos cuadriláteros anteriores, los hemos puesto con un color. ¿Por qué? Porque todo esto corresponde al lóbulo anterior del cerebro. Ya que lo que vamos a mencionar a partir de ahora hacia adelante, miren, aparece con otro color, porque es otro lóbulo distinto. ¿Cuál es su primera parte de este siguiente lóbulo? El declive. Noten en el corte sagital del cerebelo que el culmen es la parte más elevada, y una vez que llegó a la parte más elevada, cae. Por eso el nombre de declive. El declive, ¿con quién se correlaciona con el hemisferio? Con el lobulillo cuadrilátero posterior. Después del declive viene el folio, que es la parte quizá, una de las partes más delgaditas que tiene el vermis cerebeloso. ¿Con quién se correlaciona a nivel del hemisferio? Lobulillo semilunar superior. Luego del folio viene el tuber, el cual se correlaciona con el hemisferio con el lobulillo semilunar inferior. Luego viene la pirámide, la cual se relaciona con el hemisferio con los lobulillos bigástricos derecho e izquierdo. Por detrás de la pirámide encontramos la úvula, la cual se correlaciona en los costados con las amígdalas cerebelosas. Como ustedes pueden ver, hasta ahorita todo puro color naranja. ¿Eso qué quiere decir? Que este segundo lóbulo, que es el lóbulo posterior, es el que quizás tiene más cantidad de estructuras. Y vean, nos falta una sola. Va con otro color diferente. Es el nódulo en la parte central, la que se correlaciona con el flóculo a nivel de los hemisferios. Entonces, miren, tres colores, lo cual nos está diciendo que el cerebelo tiene tres lóbulos. Para ello, para poder diferenciar los lóbulos del cerebelo, recuerden que dijimos que había surcos mayores, cisuras o fisuras. Colocamos la primera, ahí está, la cisura primaria. ¿Dónde encuentro la cisura primaria? Entre culmen y declive y entre el lobulillo cuadrilátero anterior y posterior. ¿Qué cosa está haciendo la cisura primaria? Está dividiendo lóbulo anterior del lóbulo posterior. No es la única cisura. La siguiente cisura se llama cisura posterolateral. ¿Entre quién se ubica? Entre la úvula y el nódulo, a nivel del vermis,
o entre la amígdala cerebelosa y el flóculo a nivel de los hemisferios. ¿Qué cosa hace la cisura posterolateral? Divide al lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular, que es lo que se encuentra por ahí. Entonces, miren, ahí están los lóbulos. Lóbulo anterior. ¿Quién forma el lóbulo anterior? A nivel de vermis, língula, lóbulo central, culmen. A nivel del hemisferio, la língula no tiene correspondencia, pero sí están las alas del lóbulo central y el lóbulo cuadrilátero anterior. Todo esto, lóbulo anterior. ¿Cuál es el límite? Cisura primaria. Luego viene el lóbulo posterior. A nivel de vermis, ¿quién forma el lóbulo posterior? Declive, folio, tuber, pirámide, úvula. A nivel del hemisferio, cuadrilátero posterior, semilunar superior, semilunar inferior, digástrico y amígdala cerebelosa. Tercer y último lóbulo, flóculo nodular. ¿Quién lo forma? El nódulo del vermis y el flóculo en el hemisferio. ¿Quién lo divide? La cisura posterolateral. Y ahí están todas las partecitas que tiene el cerebelo con sus distintos lóbulos, con colorcitos y demás, ¿no? ¿Qué más nos falta agregar? Una cisura que es más que todo de tipo histórico, por decir así, porque no me ayuda a diferenciar ningún lóbulo ni funcionalmente, sino que como es una cisura profunda, la literatura clásica la menciona. ¿Cómo se llama? Se llama la cisura horizontal circunferencial, todavía está el nombre difícil, dice así, ¿no? La cual se encuentra entre el lóbulo semilunar superior y el semilunar inferior. Que cuando la vemos en el cerebelo, sí es una cisura bonita que casi nos divide en una porción superior y una porción inferior, pero funcionalmente, las que realmente nos interesan, obviamente son la primaria y la posterolateral, porque estas sí me ayudan a dividir bien el cerebelo. Entonces, eso es lo que debemos reconocer hoy día. Estos cortes hicimos ayer. Los cerebelos que por ahí hemos podido conseguir, está el cerebelo entero, lo hemos cortado por la mitad y hemos conseguido esta imagen. En la cual yo puedo ver velo medular superior, língula, lóbulo central, culmen, aquí está la cisura primaria, declive, folia, tuber, pirámide, úvula y nódulo. Todos estos elementos se pueden visualizar en un corte sagital de cerebelo, con sus respectivas características. Y vean, aquí en el 18 está el surco posterolateral. Obviamente, aquí está la representación gráfica del mismo. Miren, aquí está el tronco cerebral, aquí está el cerebelo, y entre los dos una cavidad llamada cuarto ventrículo, donde circula y donde también se produce líquido cefalorraquídeo. Las diferentes sustancias que vimos en el cerebelo nos dan estas imágenes, sobre todo esto. Recuerden que la corteza es sustancia gris, pero la sustancia blanca que podemos ver en estos cortes, esto es lo que clásicamente en la literatura la dice, pues, el árbol de la vida. Es esta imagen que puedo ver cuando hago este corte sagital, dando representación fotográfica, como vimos anteriormente, como en distintos atlas, toda esta sustancia blanca que es el aspecto arborizado de lo que es el vermis cerebeloso, que es el llamado árbol de la vida. ¿Cuáles son los núcleos internos que tiene el cerebelo? Núcleo del techo o fastigial, núcleos globosos, núcleo modiforme y núcleo dentado, el cual tiene dos porciones, lateral y medial, y vamos a ver justo en la siguiente diapositiva cómo se correlacionan y todas las funciones que tiene este cerebro. Nuevamente tenemos este gráfico que nos resume sobre todo una clasificación sumamente importante del cerebelo. ¿Por qué? Porque el cerebelo yo lo puedo conocer de esta manera, en tres partes. La primera es la división anatómica, es lo que acabamos de ver en el gráfico anterior donde estaban los colorcitos y demás. La segunda es la división filogenética. ¿Qué cosa es división filogenética? Y esto no solo se aplica al cerebelo, se aplica a todo el sistema nervioso central. Es la comparación del sistema nervioso central del humano con el sistema nervioso central de otras especies, aves, reptiles y otros mamíferos. Y la última es la división funcional, quiere decir para qué sirve cada parte del cerebro. Y aquí las vamos a reconocer. En primer lugar, algo que ya hemos visto en 2 diapositivas atrás. Los 3 famosos lóbulos que tiene el cerebelo. ¿Cuáles son? Lóbulo anterior. Y ahí está. Parte del vermis, língula, lóbulo central, culmen. Parte del cerebelo, alas del lóbulo central con el cuadrilátero posterior. La língula no tiene
acompañantes. ¿De acuerdo? Lóbulo anterior. Lóbulo posterior, que tiene más partecitas: declive, folio, tuber, pirámide y úvula. Y sus correspondencias, ¿cuáles eran? Cuadrilátero posterior, semilunar superior, semilunar inferior, digástrico y las amígdalas cerebrosas. ¿De acuerdo? Y finalmente, ¿qué lóbulo nos falta? Flóculo nodular. Nódulo en el vermis, flóculo en el hemisferio. Esto ya lo conocemos. Esta es la división anatómica que tiene el cerebro. Pero esta se correlaciona con la división filogenética. Y aquí miren, para recordar nuevamente. ¿Quién divide el lóbulo anterior del posterior? Fístula primaria. ¿Quién divide el lóbulo posterior del flóculo nodular? Posterolateral. Pasamos a la división filogenética. Utilizamos estos términos: arquicerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. Arquicerebelo, ¿qué nos dice? Es la porción más primitiva que tiene el cerebelo comparado con el desarrollo del sistema nervioso central o el cerebelo de otras especies. Es decir, es la que nos da la función más básica del cerebelo. Paleo, desarrollo intermedio. Neocerebelo es la parte más desarrollada que tiene el cerebelo y obviamente es lo que tiene el ser humano comparado con todas las otras especies. Eso es lo que nos hace sobresalir sobre el resto de los cerebros. Y también está relacionado con esto. Vean, ¿cuál es la porción más primitiva del cerebelo? El lóbulo flóculo nodular. La que tiene un desarrollo intermedio, el lóbulo anterior. ¿Cuál es la parte del cerebelo más desarrollada? El lóbulo posterior. Y vean, se corresponden con la fisura primaria y con la fisura posterior lateral. Ahora pasamos a la función. En primer lugar, comenzamos por lo más primitivo. Lóbulo flóculo nodular anatómicamente, filogenéticamente arquicerebelo y funcionalmente el cerebelo vestibular o vestíbulo cerebelo. ¿Qué cosa es? Es aquella zona del cerebelo que se conecta con los núcleos vestibulares que vienen del oído para regular el equilibrio. Por tanto, cada vez que antes escuchábamos cerebelo y decíamos cerebelo igual equilibrio, esta es su función más básica. Vean lo más primitivo que es el cerebelo. Y esto está relacionado con qué parte anatómica, lóbulo flóculo nodular. ¿Y con qué núcleo? Los núcleos faciales o núcleos del pecho. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a lo que es desarrollo intermedio. Cerebelo espinal o espinocerebelo. ¿Con qué parte anatómica se correlaciona? Con el lóbulo anterior. Filogenéticamente, paleocerebelo. ¿Qué núcleos están asociados a este cerebelo espinal o espinocerebelo? La porción medial del núcleo dentado, núcleo globoso y núcleo poliforme. ¿De qué se encarga esta porción del cerebelo de desarrollo intermedio? Coordinación motora gruesa y tono muscular. Finalmente, cerebelo cerebral o cerebro-cerebelo, porción más desarrollada que tiene el cerebelo. Anatómicamente es el lóbulo posterior, neocerebelo filogenéticamente, está relacionado con el núcleo dentado en su porción lateral y se encarga de la coordinación motora fina y aprendizaje de movimientos semiautomáticos. Entonces miren todo este cuadrito, nos resume cuáles son las partes, funcionalmente comparado con otras especies, qué cosa es, qué núcleos tiene y qué funciones tiene el cerebro. Que como ustedes ven, ya no solo se encarga de regular el equilibrio, eso es lo más básico que tiene el cerebro, tiene otras funciones más. Esa es la corteza cerebelosa con 3 capas: molecular externa, de células de Purkinje y granular interna. Esto lo habían visto en histología, los distintos tipos celulares que existen a nivel de la corteza cerebelosa. La mayor parte de ellas son inhibitorias, excepto las células glandulares que son locas, ¿no? La sustancia blanca que está a nivel cerebeloso llega al cerebelo o sale del cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos, que son 3 por cada lado. Pedúnculo cerebeloso superior, que lo conecta con el mesencéfalo; pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande, que lo conecta con la protuberancia; pedúnculo cerebeloso inferior, que lo conecta con el bulbo raquídeo. Recordad que en algunos libros
al pedúnculo cerebeloso inferior también le llaman cuerpo restiforme, es otra forma de denominarlos. Por cada pedúnculo cerebeloso, vean ustedes, pasan distintos tipos de fibras. Fibras que llegan al cerebelo, es decir, son aferentes, o fibras que nacen del cerebelo y se van a otros lugares, sea la corteza cerebral o sea la médula espinal. Por eso los términos de aferentes y eferentes por cada uno de estos pedúnculos cerebelosos. Esto es lo que vimos en la parte de médula espinal, ya como última parte del tema de hoy, que es el tracto espino-cerebeloso. Recuerden que esto ingresa por cada nervio espinal o raquídeo, se dirige por la raíz dorsal de cada uno de esos nervios raquídeos y es a nivel del ganglio espinal dorsal donde se encuentra la primera neurona. Su extremo periférico se va hacia los receptores a nivel de la piel, fascias, ligamentos y demás, y su rama profunda pasa a través de los filetes dorsales, los filetes de las raíces posteriores, y de aquí se conectan con la sustancia gris, específicamente con las ubicadas a nivel del asta posterior de la médula espinal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Existen dos tractos o dos haces espinocerebelosos, que son el anterior y el posterior. Y aquí la imagen los está graficando en dos colores, en color rojo para el espino cerebeloso posterior y en azul para el espino cerebeloso anterior. Los dos tienen el mismo punto de entrada, los dos tienen la misma ubicación de la primera neurona, es decir, a nivel del ganglio espinal o ganglio raquídeo de la médula espinal, pero su trayecto es diferente. En el caso del tracto espino-cerebeloso posterior, una vez que hace contacto la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal, asciende por su mismo lado, ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza del cerebelo. En cambio, el tracto espino-cerebeloso posterior, una vez que hizo contacto con la segunda neurona en el asta posterior de la médula espinal y de su mismo lado, en el estímulo, cruza la línea media y asciende por el lado opuesto, ingresando por el pedúnculo cerebeloso superior y de esa manera llegando a la corteza cerebral. Pero vean, si bien a nivel de la médula se cruzó la línea media, cuando llegó al cerebelo volvió a cruzar la línea media y regresó a su espacio original. Todos estos van a pasar por los distintos pedúnculos cerebelosos, como lo manifiesta la imagen: pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Listo, con esto hemos acabado.